todo este monumento pasará a ser magma volcánico. Agüita como mi colega se ha tuneado la motillo, qué guapo. Brutal. Es una etapa muy oscura de la historia en la que en paralelo se predicaba la palabra de Dios. Soy la persona más brillante que hay aquí. De hecho, se había formado un círculo de tiburones. Pues en cuanto se ponía enfermo un esclavo, lo lanzaban y se lo comían estos tiburones. Familia, hoy vamos a ver lo que hay en Senegal, concretamente en Dakar. Estamos en la estación de tren más antigua que hay en África Occidental, construida por los franceses. Es una réplica de una maqueta de una estación que hay en Francia. Familia, acabo de empezar la travesía y ya los primeros 5 minutos ya ha venido un gendarme a decirme que no puedo grabar. Que bueno, que con el móvil sí se puede grabar. Aparento demasiado profesional, cosa que desde luego es un halago. Dakar fue en su momento capital de las colonias francesas. Posteriormente, cuando Senegal se independiza en 1960, pasa a ser capital de Senegal. Por cierto, a vuestra salud. ¡Wow! Espectacular. Chicos, aquí detrás tenemos una conmemoración a los senegaleses que lucharon tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial junto a los franceses. Una de las estatuas es un senegalés y la otra es un francés. Esta estatua se inauguró en 2004 como conmemoración a aquellos soldados. How do you say in Spanish? Influencer. Pero no es, I'm not influencer. You look like it. Justo detrás mía se conmemora al capitán en Valle Diagne, que murió heroicamente en el genocidio de Ruanda. Era un senegalés que fue enviado para allí y fue asesinado allí. Vemos un patrón común por todo el planeta donde se venera a las figuras heroicas, valientes y con coraje. Murió en Ruanda el 31 de mayo del 1994 y que es un héroe nacional y mundial por su papel internacionalista. Gracias a su papel y al de otros senegaleses se salvaron muchas familias, estuvo escondiendo familias en iglesias y tal. Y por esa misma razón Senegal le conmemora y le recuerda con este monumento especial únicamente y exclusivamente para él. Agüita como mi colega se ha tuneado la motillo, qué guapo. Brutal. Bueno, familia, estamos ya por la isla de Gorée. Es patrimonio de la humanidad desde 1978 por la UNESCO. Esto se debe a el pasado colonial que sufrió la isla. A pesar de que no fue el mayor puerto de esclavos de la África Occidental, sí que es verdad que fue uno de los puertos que se utilizó para esta empresa. La isla en sí, lo vais a ver, es bastante pequeña. Tiene una distancia de 900 metros de largo y 300 de ancho aproximadamente. No hay vehículos, toda la isla se puede recorrer sencillamente caminando. Así que vamos a ir hacia lo que en su momento desgraciadamente fue la casa de los esclavos. Aquí vive aún a día de hoy gente, pero la población, pues evidentemente, por las propias dimensiones de la isla, no es demasiado grande. Acabamos de llegar en ese ferry que veis por ahí. Afortunadamente hace muy buen día. Soy la persona más brillante que hay aquí cuando da un poquito el sol. Como veis, la arquitectura no es precisamente de carácter africano. Esto se debe a que desde hace siglos han venido exploradores portugueses, holandeses, ingleses y más adelante ya llegaron los franceses que utilizarían este puerto como punto del triángulo del comercio de esclavos para las Américas. Y bueno, desgraciadamente desde los primeros exploradores que llegaron aquí europeos se estableció el comercio de esclavos, ya que Dakar es el punto más al oeste en lo que es África, así que
conecta bien a través del transatlántico, el océano Atlántico. Es el punto más cercano con América. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que traían a los esclavos desde Dakar, la ciudad, hasta esta isla porque no pueden escapar. Estaban aquí sin escapatoria. Si quieren huir a través del agua se van a ahogar, así que no había forma de escapatoria. África ha tenido dos tipos de comercios de esclavos. El de la zona transatlántica era controlado por los europeos y la zona oriental era controlado por los árabes. Pero a diferencia de los europeos, no atravesaron el Atlántico. Mirad, chicos, veis aquí que hay un huequecito que está como tapiado. Este círculo que veis aquí se llamaba el lugar de Europa, y hace relativamente poco unos activistas senegaleses, justo antes de la pandemia del COVID, cogieron el ferry de las 7:30 de la mañana para venir a la isla de Gore y reventaron el monumento. Era un monumento como de una cosa de 1,5 metros más o menos. Estaba inaugurado por europeos y para los senegaleses pues era una falta de respeto y un insulto. Estos chicos fueron puestos en prisión por una semana y tras eso los liberaron. Hubo cierta tensión también porque coincidió un poco en la época de George Floyd y de las protestas que también se dieron en Estados Unidos en contra del racismo policial, etc. Esta estatua es en conmemoración a la liberación de la esclavitud y podéis ver que el esclavo está liberándose las cadenas, la mujer le está abrazando, pero aquí están sobre una especie de tambor. Resulta que en las aldeas donde había tribus de africanos que querían comunicarse con otras villas para informarles de cuál era la posición de los europeos o de si debían esconderse, de si había europeos acercándose en busca de esclavos, ellos utilizaban la música y la percusión para crear un tipo de lenguaje que no puedan entender los europeos. Por esa misma razón, en Estados Unidos, en la época de la esclavitud, se banea el uso de instrumentos en todo territorio americano, excepto en Luisiana. Por esa misma razón es que Luisiana sería cuna del jazz. Can I ask you what's this made of? Because I'm quite curious. Because I see, I see there's a hole here. Yeah. What's it made of? What's this? It's a calabaza. Ah, Ay, calabaza, my friend. es una calabaza. Yeah, calabaza. Calabaza, amigo. Es la boca, la vaca. Sí. Por la micrófono. Ah, para el micrófono. Yeah, yeah. The 21 cords. Wow. 21. La filtro nylon. Yeah, 21 cordas, sí. Con calabaza. Con la calabaza. Arriba, amigo. Arriba con la calabaza. A mi mandinka. A mi mandinka. Mandinka de Guinea-Bissau. Qué bueno que flow. Thank you very much. Hey, take care, mister. Yeah, it's a love. Qué bueno. Estoy en lo que un día fue el palacio del gobernador de las colonias francesas. Hemos dicho que la isla de Gore fue el centro de control de las colonias francesas. Más adelante, posterior a la fiebre amarilla, una epidemia donde murió mucha gente, así que decidieron moverse hacia Dakar. Transportaron todo, abandonaron este edificio y ahora, pues como podéis ver, aquí los locales pues tienen las cabras para el día del Eid. Las están criando aquí, a las cabritas. Aquí se quería construir por parte de Dubái un hotel de 5 estrellas para crear justamente donde veis a las cabras un restaurante, pero evidentemente la UNESCO frenó ese proyecto porque, como podréis entender, esto tiene un valor histórico y además cambiaría todo el sentido histórico que tiene este lugar relativo a la esclavitud. Entonces, pues por suerte se pudo frenar ese proyecto, pero estaba ya en marcha para la construcción. Así que voy. Bueno, chavales, aquí estamos junto a típico árbol de Senegal, que es el baobab. Podéis ver aquí que
hay unos frutos, no sé si veis los frutos, aquí está la flor, de ahí se hace un zumo que está espectacular. Si alguna vez tenéis oportunidad de probar el zumo de baobab, está increíble. El baobab es símbolo nacional de Senegal, no lo pueden talar. Si crece un baobab en medio de una carretera, tiene que quedarse, en medio de donde sea, tiene que quedarse, porque se tiene la creencia de que almacena todos los espíritus. Vamos a acercarnos al campito de fútbol porque ha crecido un baobab en medio del campo de fútbol y los chiquillos tienen que jugar alrededor de ese baobab. Veis que estamos en el campo de fútbol y ha crecido aquí en medio un baobab y los chavales tienen pues que rodearlo para jugar al fútbol. Los portugueses cuando llegaron ya tenían el material de la roca volcánica para poder construir todos los edificios. Fue más adelante los franceses cuando pusieron estas fachadas ya más coloridas con cemento por encima, pero realmente debajo de esta pared lo que hay es roca volcánica como la que está aquí detrás mía. Aquí detrás está la casa de los esclavos. A partir de este momento, cuando se traía a los esclavos a esta casa, mal llamada casa, dividida en celdas y en prisiones por mujeres, hombres, niños, no había ya un retorno. De hecho, en la otra parte hay una puerta que a partir de ese límite se le llamaba la puerta de no retorno. En el momento en el que un esclavo cruzaba, era o porque estaba enfermo y para evitar contaminaciones con el resto de esclavos simplemente los tiraban al mar. De hecho, se había formado un círculo de tiburones que a diario podían alimentarse, porque pues en cuanto se ponía enfermo un esclavo lo lanzaban y se lo comían estos tiburones. Si eran personas sanas que estaban operativas para trabajo esclavo, era cuando ya pasaban a un barco que los mandaba a América a través del océano Atlántico. Se calcula que alrededor de 20 millones de personas estos 312 años se han intentado enviar o se han esclavizado, pero alrededor de 6 millones no lo han conseguido, pues por diversas razones, ya sea por enfermedades o sea porque el barco se ha hundido en medio del Atlántico, o que simplemente los han asesinado antes de que operen como esclavos. Esta es una iglesia católica francesa. Desgraciadamente, muchísimos misioneros de la época fueron partícipes y cómplices con la esclavitud. Es una etapa muy oscura de la historia en la que en paralelo se predicaba la palabra de Dios, se hacía de misionero viniendo aquí, pero por la otra parte muchos misioneros eran cómplices de esa esclavitud. Bastante paradójico y bastante contradictorio. Mirad, chavales, con estos cañonazos se consiguió hundir un barco británico en 1940, en la Segunda Guerra Mundial. Francia estaba liada con los nazis, así que utilizaron estos trabucos enormes para hundir ese barco, que de hecho está aún hundido allí, o sea, aún no se ha quitado del agua. Para venir en ferry desde Dakar hasta la isla de Gore hay que rodear ese barco porque no hay demasiada profundidad, entonces es peligroso, así que hay que rodear ese barco y dar la vuelta hasta aquí. Aquí hay unos boquetes, vale, aquí hay uno y aquí hay otro boquete. Estos boquetes son porque los franceses en 1960, cuando Senegal consigue independizarse de Francia, deciden hacer estos boquetes para que sea inutilizable este cañón. La munición que venía desde dentro va rodando por dentro del cañón, pero si llega a este boquete, pues aquí es donde se va a la vergota, ¿sabes? Así que por eso hicieron estos boquetes, y por si acaso también desmantelaron todo lo que es la sala de máquinas de abajo de este tope de la montaña. Pongamos que la Armada senegalesa quiere reutilizar esto, pues simplemente podrían haber cortado esto, ¿no? Pues por si acaso los franceses aseguraron de que no hubiera un país africano con una arma de tal calibre controlando la parte del océano en la que estamos. Esto tiene más años que la chancla que perdió Jesucristo. Hello. Y aquí está la mujer que quiere venderme, pero no tengo dinero. But I don't have cash, that's the problem. If you go down to have bank, Sorry. this is bamboo wood. Thank Buy you so something much, I easy for my appreciate it. roof. No, sorry mom, but I appreciate it. Thank you Just so have much. $10. No, I have nothing. I don't have cash, sorry. ¡Qué bonito! Sí.
¡Lagarto! ¡Lagarto! ¿Pero dónde vas tú, lagarto? ¡Qué cuñado que soy! Bueno, chavales, ahora nos encontramos en el monumento del renacimiento africano, de la Renaissance africaine. Vais a flipar con las dimensiones. La estatua que os voy a enseñar ahora mismo, como podéis ver por ahí atrás, es más grande que el Cristo Redentor de Río de Janeiro o que la Torre Eiffel, pero que es un poco controvertido porque ha sido construido por los norcoreanos. Senegal ha gastado 22 millones de dólares estadounidenses en construir esta estatua de bronce. Bueno, es una aleación de bronce, no es solo de bronce. Y entiendo que haya sido controvertido porque Senegal a día de hoy continúa teniendo problemas de salubridad de agua, de electricidad, y pues gastarse 22 millones en una estatua pues es un poco descabellado. ¿Por qué también ha sido controvertido esta estatua? Pues porque la mujer está enseñando la pierna, y siendo que es un país de mayoría musulmana, mucha gente local le molestó esta estatua. Vamos a subir para arriba y os la voy enseñando de más cerca, chavales. Estamos ya por aquí arriba. Se supone que el volcán sobre el que estamos ahora mismo está inactivo, pero en el momento en el que se reactive, si se reactiva, todo este monumento pasará a ser magma volcánico. Bueno, chavales, y ya nos quedamos aquí. ¡Opa! ¡Qué susto! ¡Hostia! El móvil se me fue a la verga. Thank you, bro. Sí. La ruta conectaba los dos mundos. La mano de obra humana que ha habido aquí. Oh, nice. So how is it living here? Do you like living here? Yeah. Pero pórtate bien conmigo, que yo soy agradable.